Nosotros en la Cámara Verde desde hace 10 años y en asocio con la US Green Chamber of Commerce desde hace 15, hemos venido trabajando. Obviamente los ODS existen solo oficialmente desde 2015, para contribuir mediante nuestras actividades de capacitación, de mentoría, de coaching, consultoría, ruedas de negocios, ruedas de inversión y proyectos con incidencia en política pública a un elevado número de ODS. Del total de 17, los más frecuentes son estos 12 que aparecen en pantalla. Justamente una de las razones que me tiene aquí en Cali, donde estoy en este momento transmitiendo, es nuestro apoyo al WEF, al Women Economic Forum, que es un evento anual que se inició en 2019 y del que hemos formado parte desde ese inicio. En esta ocasión se va a realizar en Cali, en el Centro de Eventos del Pacífico, y a las personas que están aquí, como Ilan, los invito y las invito a participar activamente en ese evento que busca establecer, digamos, las realizaciones en materia de equidad de género y sobre todo empoderamiento económico de la mujer y, por supuesto, aprender de esas realizaciones y contribuir al cierre de brechas que continúa afectándonos, que se han maximizado durante la pandemia, que retrocedieron el reloj de la equidad de género 20 años. Hay otros ODS en los que también trabajamos muy activamente, por ejemplo el 12 de producción y consumo responsable, que fue la otra razón que me trajo a Cali en estos últimos 4 días, ya que tenemos una alianza muy fuerte desde hace unos 5 años con la comunidad de moda sostenible de Latinoamérica, dirigida por Valentina Suárez desde Uruguay, y realizamos en esta semana en Cali un par de eventos que trajeron a cerca de 25 emprendimientos y empresas representantes de toda la cadena de valor, tanto de textiles, confecciones, vestuario y moda, a el auditorio del grupo Comeva, que fue el patrocinador de los 2 eventos y que sigue una tradición de apoyo a temas como el ecodiseño y por supuesto a temas como la implementación práctica de la economía circular en esa cadena de valor, que aunque a Valentina no le gusta que yo diga esto, es la segunda responsable de la contaminación de ríos y océanos por el descarte de prendas y por el hecho de que una buena parte de esas prendas son hechas con fibras sintéticas que generan, cuando se descartan, microplásticos que terminan alimentándonos a nosotros cuando consumimos productos del mar y generando enfermedades graves. Finalizo mencionando que dentro de nuestras actividades en la Cámara Verde de Comercio de Latinoamérica, una muy importante tiene que ver con el apoyo a iniciativas de acción por el clima. Justamente entre septiembre 19 y 24, dentro de un mes exacto, vamos a estar siendo los anfitriones de más de 80 casos de éxito en acción por el clima, en su gran mayoría de emprendimientos. Es un evento virtual bajo licencia de la ONG británica Climate Group, que lo ha realizado en Nueva York desde 2009. Entonces, hecha estas pequeñas historias de parte de lo que nosotros hacemos y de los eventos a los que los invito en el corto plazo, entro en materia. ¿Cuáles son las actividades sostenibles que nosotros apoyamos desde la Cámara Verde de Comercio, que incluye el capítulo de México, que se llama el capítulo de México de la US Green Chamber of Commerce? En secuencia, no necesariamente en orden de importancia, las actividades sostenibles que apoyamos tienen que ver con la adaptación y mitigación del cambio climático. No puede haber un problema de orden ambiental más importante que este. Tal vez el que se le asimila, pero es causado por este, es el de la pérdida de biodiversidad. Trabajamos desde el inicio, particularmente en Colombia, en agricultura
orgánica y agroecológica. Precisamente una de las empresas cofundadoras de la Cámara Verde es Bioplaza, que tiene cerca de 20 años de historia en Colombia desarrollando la cadena de valor de la agricultura orgánica y agroecológica, y que me complace en los últimos 4 o 5 años ha sido codificada en las grandes superficies y por ende no ha dependido solamente de su distribución directa. En México trabajamos muy de cerca con una organización que se llama Reforestamos, que es la responsable durante los últimos 20 años del 60% de los proyectos de reforestación en México, que suman a esta fecha, que se celebran los 20 años, 30 millones de árboles. Por supuesto, todos estamos muy conscientes de que no basta con sembrar, hay que desarrollar ecosistemas, hay que, por supuesto, sembrar especies nativas y hay que combinarlas con las actividades que las comunidades que van a conservar a esos nuevos, esas nuevas semillitas de bosques, a estos árboles que le van a dar sombra a sus cultivos o que van a servir también para combinarlos con actividades silvopastoriles. En Colombia, otra de las empresas cofundadoras es CO2 Cero, que de dedicarse a proyectos de reforestación los primeros 10 años de su vida, desde el año 2017, cuando se creó el mercado de carbono en Colombia, pasó a ser uno de los principales emisores de bonos de carbono en Colombia. Con CO2 Cero también estuvimos aliados en los eventos que acabamos de realizar en Cali, porque ellos recientemente tomaron la iniciativa de ofrecerle al mercado un sello de moda sostenible. Trabajamos muy activamente en temas de economía circular. Desarrollamos, de hecho, un evento anual alrededor de esta materia. Algunas de las personas que han formado parte de la Ellen MacArthur Foundation, que es la entidad también de origen británico líder en este campo en el planeta Tierra y la responsable, digamos, técnica de la coalición global de economía circular de la que nosotros formamos parte habitualmente en nuestros foros. Repito, no la Ellen MacArthur Foundation, sino personas que han formado parte de ella participan activamente. Tenemos nosotros con sede en Medellín a una de las personas que más sabe de estos asuntos, es Lendy Díaz, se llama, y precisamente porque como yo vivo en México, estoy de visita en Colombia, me complace decir que vamos a estar desarrollando actividades conjuntas en Medellín la próxima semana. Hay un tema que, por supuesto, ha generado o ha habido a nivel de política pública avances como los que se habían rezagado de la prohibición de plásticos de un solo uso. Trabajamos también con el Centro de Bioplásticos auspiciado por la Unión Europea y hay emprendimientos a los que les hemos dado apoyo para consecución de recursos financieros que están en esta área de actividad, materiales biodegradables, bioplásticos, etcétera, porque, de nuevo, parte del problema es precisamente que nos acostumbramos al descarte temprano de materiales que empleamos. Mi cercanía directa por formación y por experiencia práctica es sobre todo con las energías renovables. Es en el campo en el que yo hice mis estudios doctorales hace más de 30 años y en el que trabajamos muy activamente en México, específicamente con la Asociación Mexicana de Hidrógeno y con la Asociación Nacional de Energía Solar, que en el caso de México, eso es muy llamativo, ya tiene más de 40 años de historia. En Colombia hemos tenido vínculos, hemos desarrollado actividades conjuntas con la Sociedad de Energía Renovable, SER, que nació hace menos de 10 años y que, por supuesto, ha sido impulsada por las iniciativas de transición energética que el gobierno anterior realizó, que han permitido que se haya multiplicado por 20 o por 30 veces la capacidad de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales, particularmente solares y eólicas.
Otro de las empresas cofundadoras es líder en el campo de la movilidad sostenible. Es un emprendimiento o empresa que se llama Try My Ride y con la que hemos tenido simultaneidad en apoyo a ciertas organizaciones que promueven que sus empleados y sus contratistas utilicen la bicicleta mecánica, la bicicleta eléctrica, el sistema de carpooling y otros tipos de actividades que reducen la huella ambiental en los desplazamientos de los empleados y de los contratistas al lugar de trabajo. O respecto a, por ejemplo, las flotillas de repartición de sus productos o de los proveedores, también tienen efecto. Precisamente una de las últimas empresas con las que estamos empezando a construir relaciones, una empresa alemana que en cierto tipo de contaminantes, ellos las llaman las partículas finas, permite un 90% de captura de esas partículas finas que se emiten al ambiente producto de las actividades de transporte. Entonces se preguntarán, ¿y de qué estoy yo hablando? Esto para mí es relativamente nuevo. Uno de los efectos más contaminantes de la utilización de flotillas de vehículos de carga es el polvillo que se desprende de las llantas. Eso es parte de lo que captura la tecnología alemana con la que ahora confiamos empezar a trabajar más activamente. Ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo comunitario y otras denominaciones también han formado parte tradicionalmente de la labor de apoyo que nosotros realizamos. Precisamente una de las integrantes de la junta directiva de la Cámara Verde en Colombia, Lina Bautista, que es bióloga, ha tenido durante los últimos 6 años una iniciativa que se llama Biotácora, que se las recomiendo. Ella tiene sede en el Valle, más exactamente en Dagua, entre Cali y Buenaventura, y también trabaja en zonas del país y lo ha hecho con nosotros, como el Cauca, el Urabá antioqueño, el Vaupés, en donde cada vez más crece la labor relacionada con el turismo de naturaleza y el turismo comunitario. Y destaco esto porque no puede haber, a menos en mi entendimiento, una mejor escuela ambiental para las personas de todas las edades que estas actividades. Nos enseñan a apreciar la naturaleza y parte de las promesas de una organización como Biotácora es ayudarle, dado que Lina es bióloga, a entender cuál es esa naturaleza que las personas están observando con una especie de Kazam, la aplicación que reconoce qué música están tocando. En este caso es una aplicación que reconoce cuál es esa especie de flora que estamos observando. Finalmente, el tema central que me trajo a Cali en estos últimos 4 días, el de la moda sostenible, que ya hacía yo el comentario vía el uso de fibras sintéticas y otras materias primas ha contribuido negativamente, y vía las estrategias de marketing de la moda rápida y del descarte de prendas. Una anécdota que quiero comentar acerca de las actividades sostenibles que apoyamos es que antes de la pandemia, tal vez un par de años antes, tuvimos que ver con la iniciativa que lideró el Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes y en particular vía Iván Sánchez de Why Not, que se unió para encontrar una reutilización y un supraciclado o upcycling de las 180,000 prendas de vestir que la fuerza de la policía descarta anualmente. Entonces ustedes se pueden imaginar de no apoyarse este tipo de iniciativas, la creciente montaña de basura y de residuos sólidos que habría. Estas son las 4 áreas de impacto de nuestras actividades: gestión de recursos naturales, responsabilidad social, innovación y liderazgo sostenible, que es el tema del día.
¿Qué es el liderazgo sostenible? Se puede subdividir en estas tres pequeñas frases. Es la decisión consciente de comportarse de forma sostenible, es la realización de acciones de impacto que contribuyen en el lenguaje del título que les compartía, avanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente, liderazgo no es algo que uno practica en solitario. Hay liderazgo y hay líderes cuando hay seguidores. Entonces, el tercer descriptor de qué es el liderazgo sostenible es la inspiración a otras personas para que tomen decisiones conscientes y ejecuten acciones. ¿De dónde surge este título? Bueno, aquí antes de pasar a la genealogía del tema del liderazgo sostenible, esto es lo que nosotros a nivel de productos concretos le ofrecemos a las empresas, a los emprendimientos y a las organizaciones que quieren desarrollar competencias y comportamientos que le permitan a sus líderes y equipos contribuir a la sostenibilidad y a transformar la cultura de sus organizaciones y de sus grupos de interés en su respectiva cadena de valor. No voy a entrar en este momento en detalle a los puntos 1 y 6, me voy a concentrar en el primero. ¿Cómo se desarrolla el liderazgo sostenible o mentalidad sostenible en el lenguaje inglés, en donde esto se originó de parte de una de las integrantes de nuestra red en Estados Unidos, Isabel Rimanozzi? Se habla de Sustainability Mindset. Este concepto ha evolucionado, se ha adoptado por una de las mesas de trabajo del Pacto Global de Naciones Unidas a nivel global, dentro de la mesa de trabajo grande de PRIME. PRIME son las siglas en inglés de Principles for Responsible Management and Education. En español, una de las posibles traducciones es Principios para una Educación en Gestión Responsable. Yo he formado parte de PRIME en Colombia, en Estados Unidos, en México, y puedo dar fe de que una de las metodologías que mayor impacto tienen cuando se emplea es precisamente la que nosotros denominamos liderazgo sostenible, mentalidad sostenible, o en inglés, Sustainability Mindset. ¿En qué consiste? Parte de un enfoque integral que acuñó Ken Wilber, les recomiendo el autor, que subdivide los fenómenos de la experiencia humana en 4 cajoncitos. Entonces, ustedes ven los títulos. En las columnas aparece interna, externa, en las filas aparece individual y colectiva. Esto se refiere a procesos. Nosotros estamos acostumbrados a que en términos de sostenibilidad, yo llevo más de 25 años como asesor externo del Ministerio de Ambiente en Colombia, a desarrollar procesos que son externos y colectivos. Entonces, en el cajoncito de abajo a la derecha aparecen las normativas, las innovaciones, las soluciones, los programas, las instituciones. Les voy a echar un chiste. En 1973, cuando yo tenía 16 años, se promulgó en Colombia, bajo la administración Pastrana, el Código de Recursos Naturales más avanzado del planeta Tierra. Entonces, no hay nada malo en que eso exista y que seguramente se haya actualizado a lo largo de estos últimos más de 40 años, ya va a ser 50 años. Lo malo es que esa visión de lo colectivo externo, también se utiliza la expresión objetivo, no basta. Claro que hay que tener buenas leyes, pero en un país como Colombia lo normal es que no se apliquen. De forma tal que hay que mirar cómo, además de esas buenas leyes, hay que enfocar la mirada y los procesos y la actividad de apoyo a otros de estos cuadrantes. El que hasta ahora yo a ustedes les he presentado ha hecho un énfasis especial en el término comportamientos. Entonces, de nuevo, eso es observable, es objetivo. Uno puede ver si alguien bota o no papeles a la calle. Puede ser observado a nivel individual. O sea, hay una reglamentación de multas a quien arroje basura, pero independientemente de si se aplica o no, lo que uno puede observar en cualquier sociedad es
o comunidad, es si hay comportamientos que de alguna manera son congruentes con la normatividad existente. De nuevo, ahí están los hábitos, las iniciativas, incluso el liderazgo, cosas que son observables y que si solo de ellos dependiera que tuviéramos un mundo más sostenible, pues sería muy sencillo. No es sino poner y formar a la gente y disciplinarlo y generar hábitos. Resulta que es más complejo. Entonces hay ciertos fenómenos internos que también se describen como subjetivos que hay que abordar. Y dentro del método del liderazgo sostenible que nosotros empleamos y que los americanos llaman Sustainability Mindset, nos metemos por un lado en lo individual, en la psique, y por el otro lado en lo colectivo, en la cultura. ¿Cómo acceder a la mentalidad sostenible y sobre todo cómo promoverla? Hay 4, digamos, espacios que nosotros medimos y sobre los que intervenimos en el orden que están dibujados en esta pantalla. Se los voy a presentar. Está un enfoque de sistemas o perspectiva de sistemas, esa habilidad de entender cuál es la interacción entre los diferentes componentes de un sistema. Ayer, por ejemplo, en el evento de moda sostenible, mi colega Alejandra Noreña le hacía caer en cuenta a varios de los emprendimientos y empresas allí existentes que en aras de desarrollar materiales biodegradables que se utilicen, por ejemplo, el cuero vegano, para el diseño y la fabricación de bolsos, otro tipo de implementos que de otra forma estarían utilizando el cuero vacuno, hay que tener cuidado. Y ella daba un ejemplo. No sé si es un ejemplo de la vida real o hipotético. Una de las fibras más frecuentemente usadas en la última época para desarrollar cuero vegano es la de la corteza de la piña. Y hasta ahí todo bien, porque pues maravilloso que en cambio de tener polímeros derivados del petróleo como elemento para las bolsas, o en cambio de tener en el ejemplo del cuero, cuero vacuno, que supone que haya una res en pie que emite gas metano, que es mucho más nocivo para el efecto invernadero que el CO2, sustituyamos ese cuero por cuero de origen natural. ¿Cuál es el problema hipotético o real? Falta ver casos específicos que planteaba Alejandra Noreña. El hecho de que, y esto ya ocurrió con el etanol, cuando se emplean recursos naturales que de otra forma se destinarían, por ejemplo, a la alimentación, para, en el caso del etanol, combinarlo con la gasolina derivada del petróleo, y en el caso de la piña, para utilizar la corteza en el desarrollo del cuero vegano, podría haber sacrificio del fin tradicional del cultivo de piña, que es la alimentación. En el caso del etanol, sí hay evidencia de que el precio del maíz en Estados Unidos para uso en alimentación se encareció debido a el creciente uso del maíz para la generación de etanol. Entonces, esto es la perspectiva de sistemas, es entender, y de nuevo el último ejemplo que podría mencionar aquí es que todos estamos fascinados con los vehículos eléctricos hasta que no encontremos forma de disponer de manera razonable y ambientalmente positiva, por ejemplo, a las baterías. Y hay regiones del mundo en donde esa fascinación con los vehículos eléctricos esconde el hecho de que en cambio de tener contaminación local, o mejor, en los lugares donde se operan los vehículos eléctricos, se la trasladamos a las plantas de generación de energía, que en buena parte de los países donde se utilizan vehículos eléctricos, y eso incluye Estados Unidos, siguen siendo contaminantes y siguen siendo
el combustible utilizado de origen fósil. Entonces, para resolver problemas de esta naturaleza ambiental, no hay que dejar de lado esa perspectiva sistémica de cómo están conectados a lo largo de una cadena de valor todas las etapas. Aquí se emplea el término cosmovisión ecológica, yo la llamaría simplemente conciencia ambiental. Yo tengo hijos de todas las edades y el pequeñito de 7 años me recuerda todos los días que, por ejemplo, mientras que me lavo los dientes no tengo por qué dejar correr el agua. Ese no es un comportamiento que yo haya desarrollado a lo largo de la vida, pero que hoy incluso niños de 7 años ya vienen con el chip. Entonces esa conciencia ambiental o la clasificación de los residuos, etcétera, etcétera, sin duda que también debería formar parte consciente del comportamiento de todos nosotros y no solo de las nuevas generaciones. Otro ejemplo de esa conciencia ambiental, todos nosotros aquí en esta sesión hemos consumido papitas fritas sin ningún problema, tal vez pensando en que nos puede hacer algún daño a nuestra salud si las consumimos en exceso. Resulta que en un país como Colombia, el 99.99% de las papas que se utilizan para la elaboración de las papitas fritas son de los cultivos y seguramente en las cercanías de Funza esto también existe. Yo en particular he trabajado en Subachoque en este tema, de los que mayor volumen de agroquímicos usan. ¿En dónde está ese 0.1%? Bueno, ese 0.1% en Subachoque, para continuar el ejemplo, provino de la influencia positiva que una ex ejecutiva de marketing y comercial de laboratorios farmacéuticos que tenía su residencia de fin de semana en Subachoque, ejerció sobre 40 familias campesinas en donde varias de las mujeres que en el campo de la sabana de Bogotá y seguramente en otras zonas del país son las responsables de la fumigación, habían desarrollado cáncer y habían tenido problemas con hijos en embarazos. Y esta mujer que venía del espacio de los laboratorios farmacéuticos, ella no era médica, les dijo, bueno, tiene que haber formas de prevenir esto. El caso es que hoy día esa cooperativa que se creó hace más de 10 años exporta bolsas que son además de empaques ecológicos de hortalizas y de papas orgánicas que no hacen uso de agroquímicos y que a las futuras generaciones, porque a las anteriores ya, como se dice coloquialmente, paila, les va a prevenir las enfermedades desarrolladas históricamente a sus madres y a sus abuelas. Elemento adicional, en Subachoque, que tiene un páramo, se trabaja alrededor de las fábricas de agua del páramo. Y por ende, esos agroquímicos que antes contaminaban las mesas de agua, hoy ya no lo hacen, pero de nuevo, este es el 0.1% de la producción de papa en el país, no en la región de Subachoque, pues la participación en las 100 hectáreas que tienen estas 40 familias campesinas permite salvar mesas de agua que ojalá no se contaminen con las que están ya contaminadas por la producción de papa con exceso de agroquímicos. De forma tal que esta conciencia ambiental cambia los comportamientos. Luego viene la inteligencia emocional. Ustedes dirán que tiene que ver inteligencia emocional con el tema de mentalidad sostenible. Tiene que ver muchísimo, porque el problema no es solamente que tengamos héroes y heroínas que, como Greta, aunque tiene bastantes detractores, le dan ejemplo a otros y cambian el mundo. O en el caso nuestro, Francisco Vera, el niño de 12 años, que hasta amenazas ha recibido por el hecho de querer generarle conciencia ambiental a su generación, porque a la nuestra ya eso no va a cambiar. Esta inteligencia emocional forma parte del liderazgo sostenible por la razón que yo decía en una diapositiva anterior, porque se trata de que haya seguidores y de que haya
un abordaje de esto no desde el punto de vista normativo o punitivo, sino desde el punto de vista inspirador. Y entonces hay paro en relación al tema de inteligencia emocional. Y ustedes se imaginarán o se preguntarán qué hace un descriptor que se llama inteligencia espiritual en un modelo de mentalidad sostenible. Esto no tiene nada que ver con religión. Esto tiene que ver con la conexión que las personas, y normalmente el paso de los años así lo comunica, tienen o no tienen con la naturaleza. O sea, todavía hay personas, no importa que sean mayores o que sean jóvenes, que no logran atar, producto de su dificultad de tener conciencia ambiental o conocimiento ambiental, que las tradicionales inundaciones en época de lluvias o los incendios forestales en época de sequía tengan algo que ver con el comportamiento humano. Cuando se desarrolla inteligencia espiritual y esa conexión con el universo, incluido, por ejemplo, en donde uno viaja, qué quiere conocer, cómo pasa el tiempo libre, empieza uno a desarrollar un espíritu de cuidado del ambiente. No sorprendentemente, en las actividades que realizamos desde la Cámara Verde, fácil, un 80% de quienes nosotros les damos apoyo son mujeres. Hay, por razones evolutivas y también culturales, una propensión mayor de parte de las mujeres hacia el cuidado. Y eso forma parte de esto que denominamos inteligencia espiritual. Entender que nosotros somos parte de la naturaleza, pero somos, entre comillas, la parte racional de la naturaleza. Claramente hemos mostrado con la destrucción que hemos hecho del planeta y de las especies que nos rodean que de racionalidad poco tenemos. Estos son los 12 principios de la mentalidad sostenible, pero allá a la hora no se los voy a explicar en detalle. Esto es simplemente para explicarles cuando nosotros hacemos una medición del liderazgo sostenible, se clasifican las respuestas de quienes responden en esos cajones que están allí presentes, que tienen que ver con los mismos 4 temas que acabé de mencionar. Para cerrar, ¿en dónde es que nosotros evidenciamos en nuestra labor de apoyo a emprendimientos, empresas y organizaciones? Porque trabajamos también con ONGs, con fundaciones, con universidades, con agencias gubernamentales, este tema de liderazgo sostenible. Entonces, aparece en el capítulo 1. Ahorita hemos venido trabajando el último par de años con el grupo Comeva, que es la tercera razón que me trajo a mí a Cali, y en el grupo Comeva somos mentores de MIPYMES Verdes. Antes de la pandemia, el BID le dio financiación a Comeva, que es un grupo cooperativo con 14 empresas y 260,000 asociados en 24 de los 32 departamentos del país, para que capacitara en temas de sostenibilidad a sus asociados, y se logró capacitar a 40,000 de esos asociados. Al finalizar este año aspiramos a haberle dado respaldo a través de mentoría, siguiendo esta ruta de apoyo o un subconjunto de esta ruta de apoyo, a 300 de ellos. Y siempre arrancamos con lo que aparece en el numeral 1. Siempre arrancamos estableciendo las brechas que hay entre las áreas de impacto en cuanto a objetivos de desarrollo sostenible que esos emprendimientos y esas empresas se definen para sí mismas, y la realidad que están viviendo. En donde también aparece el tema de la liderazgo sostenible. Bueno, yo creo que en todos estas componentes de la ruta de apoyo, pero voy a enfatizar 2 de ellos. Aparece muy centralmente en la labor que hacemos en el numeral 2 y el numeral 3 de mentoría en cuanto a hacer más sostenibles sus productos y servicios, y asesoría para fortalecer su definición de modelo de negocios. Y finalmente aparece de manera central cuando, al estar nosotros trabajando con esos líderes y esos equipos de fundadores, cuando son emprendimientos, o esos equipos responsables de proyectos de innovación sostenible, cuando son grandes empresas, buscamos que haya entre ellos alineamiento en términos de estrategia, en términos de su interacción personal, y de algo muy importante cuando estamos hablando de innovación, del aprendizaje de errores, esos modelos de Lean Startup
que se emplean para promover el desarrollo de startups o de emprendimientos con modelos de negocios escalables, se utilizan también con los equipos de empresas grandes y antiguas que quieren innovar. Y parte de lo que está detrás de innovaciones exitosas es 100 fracasos. Y si realmente no quiere uno que se quede como una nota de pie de página del fracaso 1 al 99, es importante desarrollar la mentalidad de las personas involucradas para sacarle provecho a esos errores y en el lenguaje del emprendimiento hacer el pivoteo de su modelo de negocios y de su modelo de operaciones que corresponda. Esta es la segunda parte de la ruta de apoyo para emprendimientos, empresas y organizaciones. Ese liderazgo sostenible, quien lo creyera, también aparece de frente cuando trabajamos para que haya transformación digital, para que haya articulación de las múltiples áreas en múltiples regiones, múltiples territorios, múltiples disciplinas, y que haya espacios de colaboración virtual para que no sea solamente, siempre hay el malentendido de que alguien puede ejercer el liderazgo sobre otros solo cuando los está observando, cuando lo están escuchando de viva voz. Eso no solo la pandemia lo destruyó, sino que desde mucho tiempo atrás las mejores prácticas en el trabajo de equipos virtuales han demostrado que ese liderazgo se puede ejercer de esta manera sutil que se logra en las conexiones virtuales y de otra manera en las grandes organizaciones. Nosotros hemos trabajado hasta con Walmart y Walmart ha tenido tradicionalmente durante los periodos en que trabajamos con ellos 2 millones de empleados. Entonces, y Walmart no es un mal ejemplo cuando hablamos de sostenibilidad porque es la empresa privada que en el mundo mayor proporción de la energía que necesita para sus actividades la desarrolla a partir de la autogeneración de energía eléctrica con sistemas solares. Es la empresa privada que en el planeta Tierra tiene mayor número de kilómetros cuadrados con paneles solares. Finalizando, estos son los interrogantes que le ayudamos a emprendimientos y a proyectos de innovación dentro de empresas y organizaciones más grandes a resolver. No tengo tiempo de leérselos minuciosamente. Esta presentación vía David se las voy a enviar para que la puedan luego desmenuzar y hacer preguntas asincrónicas. Y en términos del objetivo grande de nuestra labor en Cámara Verde, ese liderazgo sostenible se manifiesta en acciones y esas acciones por lo general deberían conducir, si lo que queremos es tener una economía y una sociedad sostenible y regenerativa a través de las cadenas de valor. Hay un dicho muy antiguo, tal vez algunos de ustedes no lo han escuchado. El dicho dice, una golondrina no hace verano. Y lo que nosotros hemos descubierto, yo tengo 40 años de trabajar en estos temas, es que las iniciativas individuales, por supuesto que no cambian el mundo, pero al asociarse con otros que están adelantando esas mismas iniciativas, eso es también lo que hacemos con los 750 afiliados a Cámara Verde, podemos lograr cambios de magnitud a lo que denominamos cambios en las cadenas de valor. Les dejo los datos de contacto nuestros y el sonido musical de los perritos del vecindario de Cali en donde yo estoy, y les agradezco mucho que hoy hayan escuchado mi presentación. David dispondrá si hay tiempo para preguntas. Muchísimas gracias, Mauricio. Es muy valioso el poder contar con tu conocimiento y tu trayectoria. Muchas gracias, David.